Qué gusto estar aquí después de 15 días de no estar, ¿verdad? Siempre estoy domingo sí, domingo no, pero ahí entró la Pascua en el medio y había una programación especial. No tuve cómo estar aquí porque también tengo otros compromisos allá en Long Island donde Dios nos puso. Les invito a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Lucas 10. San Lucas capítulo 10, de los versículos 25 al 37. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Que Dios nos ayude en la lectura de su santa palabra. Oremos más una vez. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra está abierta delante de nuestros ojos, y pedimos que tu Espíritu Santo que habita en nosotros pueda pasear en nuestro medio y traer conocimiento, traer gracia, traer reverencia a tu nombre, traer sensibilidad a nuestros corazones. Enséñanos, Dios. Aquieta nuestra alma afligida muchas veces. Aquieta nuestra mente que piensa tantas cosas en un rato de tiempo. Ayúdanos, Señor, aquiétanos en este momento y llévanos a ti. Queremos declarar nuestra dependencia en ti y en tu palabra. Queremos declarar nuestro deseo de escucharte hablando a nuestro corazón. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta parábola es algo que Jesús contó cuando un intérprete de la ley, habían aquellos que reescribían la ley, habían aquellos que interpretaban la ley, porque nosotros no teníamos una Biblia como tenemos hoy, con material de imprenta, ¿verdad? Lo que teníamos era pergaminos, eran cueros. Y con el pasar de 3, 4, 5 años, aquelas cosas se perdían. Entonces habían los escribas y ellos interpretaban también la ley. Y uno de estos se acerca a Jesús y dice: Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Aquel hombre sabía los mandamientos. Tanto es que él ya lo había dicho. Jesús dijo: pero usted es un intérprete de la ley. ¿Cómo usted dice? ¿Qué es lo que usted dice de la ley de Dios? No, amarás a Dios sobre todas tus cosas y al prójimo. Y bueno, haz esto y vivirás. A veces nosotros nos olvidamos que si el hombre consiguiera,
pudiese cumplir la ley, los 10 mandamientos, él estaría salvo. El gran problema de Dios haber enviado a Jesús es porque nosotros no conseguimos cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron puestos para nuestra salvación. Pero nosotros jamás vamos a conseguir cumplirlos. Nosotros no hurtamos nada de nadie, ¿verdad? Pero nosotros pensamos algo feo. De repente no estamos codiciando el coche de nadie, ni la casa de nadie, ni el yate de alguien. No hacemos estas cosas. Pero hablamos cosas inconvenientes que no deberíamos hablar, que no sabemos bien. Entonces, de alguna manera, quebramos los mandamientos. Y ahí está sobre nosotros la ira de Dios. Fue por esto que Dios envió a Jesucristo. Pero si nosotros pudiésemos cumplir los mandamientos, estaba tranquilo. No necesitaríamos de Jesús. Pero Dios sabía que el hombre no iba a conseguir, entonces envía a Jesús, porque Jesús sí cumplió toda la ley, cada punto de la ley. Y Él me representa cuando yo lo recibo. Yo estoy diciendo esto, queridos, porque hay una pregunta muy grande. Cuando leemos esta parábola, ¿quién soy yo en este contexto? ¿Quién es el samaritano? ¿Será que yo soy como este religioso que pasó de largo? ¿Será que yo soy como este levita que también trabajaba en el templo y pasó de largo? Bueno, yo no soy tan así, ¿verdad? Yo no soy tan religioso, pero yo extiendo la mano a la persona que está caída. A veces nosotros nos ponemos como el buen samaritano en algún momento, ¿verdad? Y no estoy diciendo que somos tan malos así, por favor. Pero lo que quiero decir a ustedes es que todos estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque el buen samaritano de esta historia es Jesús. Jesús quería mostrar para aquel hombre que el buen samaritano era Él que vino para abrazar al caído, al que había sido asaltado por Satanás, que somos todos nosotros. Entonces no vamos nosotros a dar una de santitos como que fuésemos nosotros algunas cosas buenas. No, claro, una vez que Jesús entró en nuestra vida, algo habrá cambiado, ¿verdad? Pero debemos entender bien que solo hay un bueno, que es Jesús. Él es bueno, Él es completo en sí mismo. Él es Dios desde la fundación del mundo. Y a Él sea la gloria. Y yo quiero decir a ustedes la primera cosa. Jesús es el buen samaritano. ¿Por qué? Porque Él es el único que se detiene para socorrer al ser humano. Ustedes pueden ver que la religiosidad, el sacerdote aquí, versículo 31, el versículo dice que el sacerdote pasó de largo. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba ocupado con las cosas del templo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era aquella persona que estaba muy ocupado con las cosas de Dios. Era aquel hombre que recibía la ofrenda del pecador. Por ejemplo, mi familia, anualmente yo tenía que ir al templo. Estoy hablando una suposición como si fuese en el Antiguo Testamento. Mi familia se llega ahí, yo, mi esposa, mis 2 hijos y un cordero o un ternero, alguna cosa así. Y ahí el sacerdote agarraba esta ofrenda. Nosotros poníamos la mano ahí sobre la frente de este animalito, como que diciendo, yo soy pecador, mi esposa es pecadora, mis 2 hijos son pecadores, pero yo vengo a pedir perdón por mis pecados. Y entonces el sacerdote inmolaba, degollaba, derramaba la sangre de aquel animal. Y esta sangre él llevaba allá en el santo de los santos, aquel lugar aparte que solo el sacerdote entraba, ¿verdad? Y él decía, el sacerdote decía, Señor, Cornelio pecó, Emma es pecadora, los hijos son pecadores, pero ellos están pidiendo perdón. Recibe esta sangre como una sustitución. Y ahí entonces era declarado el perdón sobre aquella familia. ¿Comprende? El sacerdote era esta persona que estaba allí para hacer este trabajo. Él recibía, normalmente no daba mucho, él solo entregaba lo que se le entregaba a él, lo que se le pedía a él. Él era un puente. Por esto que Hebreos dice que Jesús es el sacerdote perfecto, ¿verdad? Pero la cuestión es que este hombre estaba
tan envuelto en la religiosidad, en las cosas, que se olvidaba de extender la mano y compadecerse de una persona caída. La religión no puede hacer mucho. De repente viene un levita. ¿Quién eran los levitas? Levitas eran una tribu separada por Dios. No van a tener herencia entre los otros 11 hermanos, hijos de Jacob. Ustedes van a vivir en el templo. Cuando David componía sus músicas, los levitas tenían un coro. Ellos preparaban la música. Ellos eran porteros del templo. Ellos cuidaban de todo, de toda cosa. O sea, eran gente muy buena, no eran gente mala. Pero estaban tan ocupados con las cosas del templo que se olvidaba de dar la mano al caído. Y de repente viene un samaritano. Uno que nadie esperaba alguna cosa de ellos, porque era una gente subjugada, una gente menospreciada, allí que vivía al norte de Judea. Y de repente este hombre fue lo que extiende la mano al caído. Y Jesús nos quería dar una lección. Así como este hombre era menospreciado por su raza, a veces no sabemos qué es lo que pasó ahí, por qué los samaritanos no se daban con los judíos. Cuando hubo el exilio, cuando se fueron a Babilonia como una disciplina de Dios por 70 años, se quedaron algunas familias y estos samaritanos se mezclaron con gente de otras naciones. Y ahí como que descompusieron la raza. Entonces ellos nunca más fueron bien aceptos. Un judío para ir al norte a veces daba una vuelta de casi 70 kilómetros más para no pasar en Samaria. Solo se pasaba ahí cuando el río Jordán estaba muy lleno, no había cómo pasar al borde del río. Entonces se tenía que ir obligatoriamente por Samaria, que era un camino, acortar un camino. Pero el hecho es de que este hombre puede también representar a Jesús, porque Jesús, Isaías 53 dice que Jesús fue el más despreciado de todos los hombres. Él vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron, dice el apóstol Juan. Queridos, Jesús es el samaritano, porque Él es el único, al igual que aquel samaritano, se detuvo para socorrer a aquel hombre. Y usted puede ver esto en los versículos de 30 a 33. ¿Ok? Segunda cosa, Jesús es el samaritano porque es el único que pudo o que paga por la vida adelantado. Nosotros vemos aquí los versículos 34 y 35. Aquel hombre, después de vendarle las heridas, después de pasarle los primeros cuidados, allí los primeros auxilios, versículos 34 y 35, aquel hombre lo llevó a un hospedaje, ¿verdad? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino poniendo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y esto gasta tiempo, hermanos. Versículo 35. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, a la persona que cuidaba allí. Cuida de este hombre para mí, y si gastares más, yo te pagaré cuando venga. Ya cuidó de aquel hombre, le puso en un lugar digno, le dio el descanso que necesitaba, el reposo, y de repente él tenía que irse, deja el dinero como que un jornal de 2 días. Mira, yo estoy dando un trabajo, un dinero para 2 días, por lo menos. Y si gastas un poco más, no te preocupes, puedes gastarlo, yo voy a pagar. Este samaritano, Jesús estaba mostrando qué es lo que Él iba a hacer por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él fue el único que pudo pagar por mi vida y por su vida. Y quisiera saber, por ejemplo, ¿cuándo te convertiste? ¿A 15 años atrás? Sí, cuando yo recibí a Cristo a 15 años atrás. Aleluya. Jesús murió por ti a 2000 años atrás. La salvación fue preparada para ti antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y Jesús estaba diciendo lo que Él estaba haciendo allí. El único que paga alguna cosa por un pecador. Y Pablo dice,
puede ser que por alguien bueno, alguien resuelva pagar alguna cosa, pero por pecadores. Pero Dios prueba su propio amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Qué cosa maravillosa es saber que yo no soy esta persona buena. Lo que soy una persona caída, pero que Jesús me levantó por su gracia. Él pagó por mí una deuda que yo no podía pagar. Y fue por esto que Satanás tanto quiso desviar a Jesús de la cruz. Para no pagar por Nori. Para no pagar por David. Para no pagar por Cornelio. Porque Satanás sabía que Jesús era el buen samaritano, que iba a pagar con su propia sangre. Hermanos, esto tiene un valor tremendo, aunque la salvación es gratis. Parece que las personas hoy, por el hecho de no pagar, parece que quieren poner un peso en las espaldas para decir, estoy haciendo algo por Dios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu intención. Dios quiere vivir contigo, interactuar contigo. Dios no está queriendo que ustedes vivan una vida, ay, estoy sirviendo a Dios allá en la CCP. No. Como una cosa difícil de llevar, imposible. Ay, mi Dios, no aguento más. Tanta cobranza. Amigo, tu evangelio está equivocado. Jesús pagó. Y ahora vamos a vivir por Él. Él ya ganó la victoria, pagando con su vida. Y ahora voy a vivir en victoria, voy a vivir en gloria, ¿verdad? Aunque hay luchas, como cantamos aquí. Hermanos, el único que puede pagar algo y que pagó con su vida y que ya pagó adelantado, porque los que van a convertirse hoy aquí o en el servicio en portugués o en el servicio en inglés o en cualquier otro lugar que se predica, Jesús ya pagó por ellos, gloria a Dios. Él paga adelantado. No tiene esa cosa de quedar fiado para pagar después. Él ya lo hizo con su vida. Jesús es el único que cuando ve a una persona casi muerta, aquí dice medio muerto, aquel hombre estaba totalmente derrotado allí. Y Jesús va y paga por aquellos que están derrotados. Deja un dinero. Jesús es el único. Y yo quiero concluir diciendo que Jesús es el samaritano, porque Él fue quien te levantó cuando usted estaba asaltado y caído a raíz de ser ter encontrado ahí con el enemigo. Cuando el enemigo te encontró y te asaltó y lo tiró y te tiró por tierra. Hermanos, los religiosos no pueden hacer mucho. Estamos pasando un momento nuevo en nuestra iglesia allá en Long Island. Hace 3 semanas pasadas recibí una llamada urgente de un señor que estaba en fase terminal. Y dijo, pastor, descubrimos aquí una persona que vino a pedir socorro en la iglesia americana y él era brasilero. Y bueno, tenemos una comunidad brasilera aquí. Y pastor, usted puede visitarlo porque es una situación terminal. Falei, claro, hermano. Y de repente me fui allí y he visto una mansión, una casa hermosa, una cosa linda. Y comencé, la primera cosa que hago es siempre conocer, pero mejor manera de conocer es ver en qué creen, cómo creen, en lo que ya hicieron en su pasado, cuál es la religión que tienen, lo que sea. Entonces comenzamos a conversar y les entré con el evangelio y ellos recibieron a Cristo. Y fue una cosa tan tremenda que cambió algunas cosas dentro de casa así de manera tremenda, la fisionomía de ellos. Y él, no, pastor, ¿y qué es lo que yo tengo? Usted puede venir porque yo necesito. Y ellos estaban esperando prácticamente la muerte. Entonces el tipo ya quería ser bautizado. Falei, no, calma. Ahí yo expliqué también que el bautismo es importante como una identificación. Pero el bautismo en sí no salva. Lo que salva es Jesús. Jesús fue quien pagó por esta persona caída. Y entonces comencé a estudiar la Biblia. Me fui un otro jueves, otro miércoles. Y me fui en un otro, sería miércoles, pero tuve un cumpleaños que tenía que ir. Y me fui el jueves.
Y ahí oramos otra vez y continuamos el estudio bíblico preparándonos para el bautismo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el viernes, un día después, cenamos juntos. Un día después me llamaron y dijeron: Pastor Cornelio, ya conseguimos un hígado y él necesitaba de un trasplante, ¿verdad? Ya conseguimos un hígado y estamos yendo a Connecticut aquí para hacer el trasplante. Y oren por nosotros. Y por supuesto, ya estamos orando. La iglesia los abrazó de una manera tremenda. El hecho es de que este hermano se fue el sábado pasado, ayer, hizo una semana que él hizo 17 horas de cirugía. Una hemorragia que casi lo llevó. Por poquitito así Dios lo atajó su mano, ¿verdad? Y estos días me mandó una foto ya con su ropa, aquel uniforme lindo de hospital, ¿verdad? Caminando por el hospital. Alabado sea el Señor. Pero ¿por qué estoy contando esto? Estoy contando esto porque yo no podía hacer más que orar por él, predicarle a él. Pero ¿quién podía sanar aquella hemorragia en aquel momento? ¿Quién podía darle un nuevo hígado como ya lo tiene ahora? Entonces, mi amigo, la religión, vamos a decir así, Cornelio, no podía hacer más que poner la mano en su cabeza y orar: Señor, pedimos un milagro. Pedir ya es algo, pero yo no podía hacer más que esto por él. Pero Jesús, el buen samaritano, hizo. Cuando este hombre estaba, él era un famoso lutador de jiu-jitsu aquí de New Jersey, y después, con traumas, con tantos problemas, él entró a la vida. Y ahí fue donde corrompió todo su hígado. Ahora es un convertido. Pero lo que quiero decir es que el único que puede ir allá, un levita no puede ir, un sacerdote no puede, un pastor no puede, el papa no puede, el pastor Renato no puede, el pastor Chris menos aún no. Es una broma, hermano, Dios te bendiga. Hermano, no es la persona, no es la iglesia, es el buen samaritano. Pero este buen samaritano vino a nosotros por gracia, porque nosotros estábamos, por eso yo digo, cuando usted estaba caído en delitos y pecados, dice el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os ha dado vida. Él os dio vida cuando estabais muertos. El único que podía hacer no era la iglesia presbiteriana, no era la iglesia Asamblea de Dios, no era Cristo que os dio vida. Por tanto, queridos, vamos a parar de pensar: ¿quién soy yo aquí en esta historia? ¿Será que soy el religioso que pasó de largo? ¿Será que yo soy el levita que estaba ocupado con las cosas del templo? ¿O con el equipo de sonido? ¿O con los... ¿Será que yo soy un levita? ¿Será que yo soy... No, yo creo que soy el buen samaritano, ¿verdad? No soy tan malo así, ¿verdad? No. Nosotros todos estamos o estuvimos caídos. Y fue el buen samaritano Jesús que nos alzó por la mano. Vamos a pensar en esto. Y yo quiero terminar diciendo que este es el buen samaritano. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que rendirse a Él. Usted tiene que reconocer que usted está caído y puede decir: Señor, ten misericordia de mí. Y por eso tenemos el ministerio de intercesión. ¿Sabe qué es lo que es la intercesión? La intercesión funciona como esta columna aquí. Cuando usted comienza a interceder por alguien, usted se pone ahí como para sostener a esta persona delante de Dios. Y Dios se encarga de sacar las muletillas que esta persona confía. De ahí a poco, esta persona se va por tierra, para que él pueda: Señor, ten misericordia, pastor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahí Dios lo levanta. Tiene que rendirse a Él de corazón. No da para rendir a la media, a la mitad. O es todo o es nada. O es todo o es nada. Y esto también tiene que sacar de nosotros aquella cosa de que nosotros somos alguna cosa mejores que otros, ¿verdad? ¿Por qué solo fulano canta aquí? ¿Por qué solo fulano hace esto? ¿Por qué solo? Parece que yo también trabaje, sea usado por el Señor. Y el Señor
tiene lo mejor para cada uno de nosotros, nuestra función en el reino. A veces nosotros pensamos que somos un poquito buenos. Yo soy un poquito buen samaritano, no tan bueno, pero yo soy un poquito bueno. Entonces, tomemos cuidado con esto. Y el apóstol San Pablo dice que debemos tener, debemos reconocer que si no era la misericordia del Señor, estaríamos caídos hasta el día de hoy. Hermanos, yo estoy hablando este asunto hoy. Hoy es un día de Santa Cena. Hoy es un día en que vamos compartir algo. Terminé ahí pelo menos 15 minutos antes. A propósito, para que podamos entender algo que creo que necesitamos entender como familia. Yo quisiera dar aquí la palabra para que tengamos estos momentos de compartir algo. Un testimonio o pedir perdón a la iglesia. ¿Cuántas veces en mi iglesia se levantan personas y piden perdón por algo? Un diácono hace poco se levanta y dice: hermanos, yo tuve un problema y tengo un problema y pido oración. Mi papá nos abandonó a todos y ahora abandonó a mi mamá, y etc. Y pudimos orar por aquel diácono. Es un peso que él llevaba. Él no conseguía hablar como cristiano a su papá. Su papá es un ateo. Él tenía rabia, tenía bronca, quería verle muerto a su papá. Digo yo exagerando, ¿verdad? Pero él quería, no quería ni comunicarse. Pero pudimos orar por él y alivianar su fardo. Entonces, quisiera dar la palabra a alguien que quiera compartir de manera objetiva, después otra persona, después otra persona. Hoy es un primer día, vamos aprendiendo, ¿verdad? El pastor va orientando también. Pero el primer valiente que hay aquí, compartir algo que pueda traer crecimiento y edificación a nuestra vida. Vení, por favor. Disculpe. Jesús me está enseñando a que todo es en el tiempo de Él, que tengo que esperar, y me está fortaleciendo día a día. Me ha puesto pruebas muy difíciles, pero con mi fe y aceptando que es en el tiempo de Él y no en el mío, estoy saliendo adelante. Amén. ¿Cómo es su nombre? Angélica. Vamos a orar por Angélica. Alza tu mano, por favor, hacia ella. Señor, gracias por este testimonio cortito, pero que nos encoraja, nos trae coraje, nos trae fuerza. Bendice a Angélica, tú sabes sus luchas, tú sabes sus problemas, pero gracias porque tú estás mostrando a ella por tu palabra, por la comunión, por los momentos que vivimos, que todo tiene su tiempo. En el nombre de Jesús, bendice a ella, a su familia, sus sueños, sus proyectos. Perdona pecados, llena esta vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, gracias por este momento. ¿Alguien más? Uno de cada vez, por favor, no todo amontonado, porque si no, no sale bien en el video el lío. Estamos en familia, hermanos, no tengan miedo. ¿Nadie más? Yo quiero compartir que ella, vení, no entendí, disculpe, pensé que, disculpe. ¿Cómo es tu nombre? Lúcia, seja bem-vinda em nome do Senhor. Amém. Eu quero agradecer a Deus e eu estou muito grata a Deus. É que esse mês eu completo 61 anos. E quando eu tinha 4 anos, eu tinha um irmão gêmeo. E nós dois demos sarampo e ele morreu. E o médico falou para minha mãe: leva essa menina para casa, porque ela vai morrer a partir ou essa noite ou amanhã. Então, quando eu faço aniversário, é como estou nascendo de novo. E há 6 meses atrás, fiz uma operação difícil, quase morri no hospital. E pela misericórdia de Deus, estou aqui. Então, estou agradecida a Deus. E peço à igreja para orar para mim, agradecer a Deus. Porque Ele cuida de nós e nos livra. Amém. Como é seu nome, senhor? Lúcia.
Lúcia, então toca aqui, que eu quase morri também há poucos dias. Vamos orar com a Lúcia. Levanta sua mão, por favor, abençoe essa vida. Senhor, obrigado por esse testemunho encorajador. Graças, Senhor, por esta oportunidade em que pudimos falar de uma vida agradecida cada dia que amanece, cada dia por ter sido protegida por ti. Graças, Senhor, por esta vida. Bendice sus planos, sus sueños. Perdona pecados y llena esta vida con tu Espíritu, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Lúcia. Su palabra nos trajo encorajamiento. ¿Alguien más? Uno de cada vez. A veces me gusta amenazar que yo voy a hablar porque ahí otra persona se anima, ¿verdad? Bueno, mientras alguien se anima, yo voy a hablar mi testimonio. Yo también tengo cosas buenas para contar, porque Jesús es tremendo. Queridos, en septiembre pasado yo estaba yendo, mi esposa y yo, para un campamento con la iglesia de Salt River. Y recibí una llamada diciendo que el seguro no iba a cubrir mi cirugía, que yo tenía marcado para el 31 de agosto del año pasado y 6 de septiembre. Era un montón de procedimientos. Y ustedes saben que los procedimientos son muy caros. Y pagamos caro un plan de salud, una insurance, ¿verdad? Y de repente el seguro nos dice no. Y yo conversé con él y falei, mira, en 2016 este procedimiento ya fue postergado. Yo necesito. Mi corazón tenía una fibrilación que necesitaba cesar. Y los hermanos aquí que me conocieron a 3 años atrás saben la lucha que tuvimos. Y tuve 2 resurrecciones literalmente. Una de ellas fue en 18 minutos muerto y me trajeron a vida otra vez. Pero no vi ángeles, no vi nada de esto. Puede estar tranquilo. No vi túnel, no. Cuando me desperté, vi ángeles así, montones de blanco así a mi alrededor, pero eran médicos que estaban ahí sudados intentando traerme la vida otra vez. Pero el hecho es que el año pasado yo conversé con la persona, estacioné el auto ahí y dije, mira, yo necesito esta cirugía. Yo no sé cómo puedo pagar, pero puedo firmar un documento, qué sé yo, voy a pedir socorro, Dios proveerá. No, Señor, si el seguro no paga, usted firma un documento que usted va a pagar. Y bueno, esto nomás. Y firmé el documento, ¿verdad? Me presenté, firmé el documento y después vino el bill, ¿verdad? $113,907. ¡Oh, gloria! El Señor permitió tener un corazón bueno y casi me dio un paro porque cuando llegó el bill, ¿verdad? Entonces, bueno, esta semana, y después de mucho ir y venir, de luchar aquí, buscar solución, mas después de mucho, los hermanos no tienen la idea. Esta semana, mi esposa, yo leí para ella con mucha alegría en el corazón. El plan realmente no cubriría, pero el hospital descubrió una manera allá y comentó con el plan y yo hice una petición al plan. Esta semana recibimos una carta diciendo que el seguro va a cubrir $96,000. Entonces, lo demás ya estamos pagando ahí por cuotita, gracias al Señor. Pero quiero decir, hermanos, no es solo con cosas de finanzas, que Dios es Jehová Jireh, Él que providencia, Él es nuestro Dios, a Él sea la gloria, amén. Y yo quiero que ustedes oren por mí ahora. Vamos, pongan la mano ahí, dale, alza su mano, yo quiero recibir esta gracia. Vení, pastor. Oramos por el pastor. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios que provee. Y gracias por Pastor Cornelio, Señor. Te damos gracias porque tiene este corazón funcionando. Gracias por la salud, tu sanación. Gracias por resucitarlo 2 veces y darle esa vida, darle fuerza para servir a tu iglesia. Y Señor, gracias que por la fe podías seguir adelante confiando que tú vas a proveer. Amén. Gracias por ese ejemplo y gracias que ahora tenemos el testimonio que sí, Señor, tú provees. Aleluya. Tú eres un Dios que provee. Aleluya. Te agradecemos, te bendecimos por esta provisión y oramos que tú bendigas a Pastor Cornelio con muchos años más de vida para que él pueda seguir bendiciendo a tu iglesia. Amén. Oramos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.